Ah, muy bien. Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por atendernos. Diana Vargas, especialista en ¿Qué, derechos humanos. qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente, esta vez en la Gracias, Diana. distancia. Sí, está bien. Perfecto. Diana, queríamos saber tu opinión con relación al caso de Fanny Sosa. Ella fue víctima de todo este esquema de drogas que luego, por suerte, se pilló. ¿Y cuál es tu opinión con respecto a eso? A su caso en Hay particular. muchas, sí. En primer lugar, una consideración general respecto a las mujeres y las drogas. Ujú. En la criminología feminista hoy día se le llama incluso crímenes de género. ¿Y por qué eso? En Paraguay, y no solamente en nuestro país, sino en muchos de los países de Latinoamérica, tenemos índices altísimos. Nosotros hemos llegado incluso al 63% de las mujeres privadas de libertad por hechos punibles relacionados a drogas. Y ahí hablamos microtráfico, lo que tiene que ver con, bueno, ser mula y distintos hechos que tienen unas características especiales cuando se trata de mujeres. En el caso, y uno estando en Buen Pastor o en cualquier penal de mujeres, les decía, llegamos en un momento al 63% de las mujeres privadas de libertad que estaban por droga. Mm, Por droga te dicen 1340 y suena luego una cosa, es la narca, claro. por decirlo en tono jocoso. Mm, Sin embargo, uno escuchando las historias se entera que una está por 9 gramos de crack, porque su hermano consumía y después mm, empezó a vender, porque se quedó con deuda de consumo, o porque la abuela mm. empezó a tener en la despensa como consecuencia de deudas hacia un delivery de la zona, delivery o sea, hay como muchas circunstancias que hacen que no es el caso de Fanny, pero no quiero perder la oportunidad Sí. de poner en contexto que hay mucha vinculación y que incluso hay legislaciones específicas en países como Ecuador, como Costa Rica, que lo que hizo fue empezar a poner la lupa y decir, a ver, miremos un poco las características de esta mujer que hoy entró al sistema penal por un hecho punible vinculado a drogas Ujú. y veamos las circunstancias en las que estaba. ¿Por qué? Porque se reconoció que las propias circunstancias en las que vivimos las mujeres, muchas veces a cargo del cuidado, a veces en forma exclusiva, porque hay mucha paternidad irresponsable, Sí. de niños, niñas, de las personas adultas mayores de la familia. Entonces, esas labores de cuidado también hace que muchas veces salir de la casa a trabajar en trabajos que están precarizados, que no permiten mucho ingreso, hacen que sean circunstancias muy propicias. Y me refiero, por ejemplo, a madres solas, abuelas que Mm, tienen a su cargo, ¿sabes? No sé, al marido que está en cama, a los nietos, a un montón de gente que depende. Entonces, esa circunstancia, y de repente un nieto que empieza a consumir y que después vienen otra vez estas redes y empiezan a apretar para que esa abuelita venda en su despensita porque nos llama la atención. mm. Entonces, esta serie de elementos hizo que se tengan legislaciones específicas en muchos de los países, pero en Paraguay, resulta que cuando es un hecho de droga, ¿sí? Ya no se Mm, discute, la mandamos adentro, probando, yo decía 6 meses porque es el tiempo de investigación, pero en sí. realidad no. Muchas veces 2 a 3 años Mm, esperando un juicio oral. Dios mío. Llegan al juicio y no hay elementos y esa persona se Estuvo toda jodió su la vida. vida, Sí. dejó a sus hijos afuera, Mm, muchas veces son víctimas de abuso porque quedan al cuidado de cualquier mm, persona, o de todo tipo de situaciones, y me ha tocado, no lo hablo en forma así de teórica, porque me ha tocado tener que ir a auxiliar o coordinar para que se active el sistema de protección, porque niños estaban, por ejemplo, en casa de quien ya había abusado antes mm. de ellos, o situaciones así. Si eso hubiese ocurrido en Paraguay, ella probablemente en este momento iba a estar presa, y no iba a estar presa solamente 6 años, perdón, 6 meses, sino hasta que llegue el juicio oral y que la fiscalía ahí se dé cuenta que no tiene elementos para sostener una acusación, ¿verdad? Y eso es lo que termina ocurriendo y muchas veces
igual eligen cualquier salida alternativa al proceso hasta admitir incluso un hecho que no cometieron, Sí. con tal de salirse de nuestro perverso sistema penal. Que no, en este caso, y el otro día tenía una discusión, hubo actuaciones de nuestras autoridades, la Fiscalía, la Senat, etcétera, las propias autoridades del aeropuerto, que brindaron información que a su vez permitió que en territorio español ella pueda ser desvinculada. Sí. Pero si ocurría a la inversa, estoy segura que si ocurría acá, eso no iba a ser así. Porque la Fiscalía, resulta que los primeros 4 o 5 meses, no hace absolutamente nada encima, absolutamente nada con relación a la libertad de esa persona. Ujú. Ya la regla es la privación de libertad y que se quede ahí mientras hacemos la diligencia de investigación. No importa, es muy Sí. tremenda porque cuando se trata de delitos, como decía, vinculados a drogas, ya no se admite siquiera discusión posible, ¿verdad? Recuerdo el caso de una chica que encontraron una mochila en la cuna de su bebé de 1 año y medio porque su expareja que vino a verla era un muchacho que estaba vinculado al microtráfico. Un muchacho que andaba en una camioneta 0 kilómetros y todo, probablemente era hasta incluso más que microtráfico. Fue a visitarle al bebé, él recibió probablemente recibió un mensaje donde le alertaban de un procedimiento, Ujú. le alertaba probablemente al personal que iba a intervenir, o al menos Sí. uno de ellos. Entonces él sale de la casa y deja la mochila en la cuna del hijo y se va. ¿Quién termina presa? Ah, 6 años, su bebé creció sin ella, ¿verdad? Y sin embargo no había ningún elemento para presumir que eso era de ella, porque era ese procedimiento fue producto de un seguimiento hacia ese personaje padre de su hija, de su hijo, ¿verdad? Solamente como anécdota para qué ilustrar, terrible. ¿verdad? Que en nuestro Sí. país hay muchos de esos casos. O sea que prácticamente ya se juzga antes de siquiera empezar una investigación en forma, porque ya la condenaron de entrada sin que ella siquiera tenga el derecho a defenderse de forma debida, ¿verdad? Es así, porque se asume que la privación de libertad es la regla y que después se verá en el proceso. Entonces Mm, no se investiga para detener, sino a la inversa, ¿verdad? Se detiene y después se investiga. Y la privación de libertad en mujeres, sobre todo, en general, obviamente a cualquier persona, pero en particular a las mujeres, tiene un impacto social muy fuerte, muy elevado. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una serie de personas que dependen o que están en torno a esa mujer. Pueden ser sus hijos, pueden ser sus padres que son adultos mayores. Entonces, porque las labores de cuidado en general las ejercemos las mujeres de manera muy desigual con los hombres. Entonces, repito, el encerrar a una mujer, el impacto social es mucho, mucho más elevado. Y esta terrible experiencia que le tocó a esta paraguaya, realmente yo creo que tuvo ella la posibilidad de que se dé con esta celeridad porque no le ocurrió acá, mm. simple y llanamente por eso. Bueno. Y actuaron y trabajaron como tenían que trabajar de forma, o sea, los investigadores hicieron su trabajo, vamos a decirle, porque acá como que ya no se le da Para mucha... proporcionar, claro, para proporcionar información a sus padres del otro país, del Mm, país donde ocurrió o donde se terminó de concretar, porque no sé finalmente la carga, entiendo que ya fue aquí donde se agregó a su maleta, pero más allá de eso, es muy distinto el funcionamiento de estos sistemas mm, penales y de los propios actores. Recuerdo una chica, y a veces las anécdotas, las historias te permiten ponerle rostro, ¿verdad? No son solamente sí. números. Ocurrió en el 2013 y me acuerdo así con tanta precisión porque tengo la cara de esa mujer en el rostro, una chica consumidora, consuetudinaria, pues tratando un poco de salir, tiene un bebé de días y se hace un procedimiento, pues la terminan llevando a ella no estaba ni siquiera vendiendo, Mm, la llevan con su bebé y la esposan en un banco de la Senat. Conozco ese banco que está en mm, el patio al aire libre, porque la Senat de hecho no debería tener personas bajo su custodia porque no es
el órgano que administra la privación de libertad en Paraguay, pero lo tienen y por años, pero solamente tenían en ese momento sector para varones. Entonces ellas las posaron en el patio con su bebé en brazos. Ese bebé murió bajo custodia del Estado, Qué murió terrible. allí en ese banco, murió en ese banco, no tuvo consecuencia alguna. Nosotros en ese momento, a mí me tocaba estar en el mecanismo de prevención de la tortura. Cuando llegamos, no sé, poco después de habernos enterado de lo que ocurrió, ¿ustedes pueden creer que ella seguía esposada a ese Dios banco? mío. Y el bebé ya muerto ahí en sus El brazos. bebé la habían llevado, creo que al hospital de Barrio San Pablo, el bebé ya había fallecido, ya no estaba, y le habían traído de vuelta, puesta en el mismo lugar. O sea, esta mujer era una simple paciente del sistema de salud pública que no le estaba dando respuesta, pero terminó ocupándose de ella. El sistema penal más cruel, incluso de su bebé, porque ¿qué pasó? La detienen con su bebé recién nacido y la dejan y ella le da de mamar y había consumido. Entonces eso fue lo que finalmente causó. En ese momento se pensó que hasta la había aplastado, pero no. Pero Qué terrible. ¿ustedes creen que el Estado se hizo cargo de esa muerte? No, en absoluto, porque son seres invisibles. Incluso nosotros derivó en una actuación ahí de la Fiscalía Adjunta, qué sé yo, porque hubo un fiscal que ordenó esa detención, con el bebé incluido, ¿no? Y resultó que nadie era responsable según las investigaciones internas. O sea, la impunidad con la que se actúa en contra de la vida de personas vulnerables en este país es realmente, o sea, llega a niveles alarmantes. Diana, ¿qué hace falta para que se pueda hacer una ley específica? ¿Y por qué cuesta tanto? Bueno, ya lo decías que cuando se habla de droga es como que asusta y que se creen que se manejan toneladas y toneladas. Sin embargo, no es esa la situación. ¿Qué se puede hacer si hubo un intento y por qué nunca prosperó? Nuestra legislación, imagínense, es de la década de los 80, es del 86, 88 sí que, de cuando los Estados Unidos declaró la guerra a las drogas, guerra entre Ujú, comillas, una guerra que nunca la lograron ganar con ese enfoque así militarizado, bélico, donde vimos que en Centroamérica y en otros países donde se militarizó esa supuesta guerra contra las drogas, ¿verdad? Con armas, cuando en realidad lo que sabemos, lo que se aprendió es que, bueno, el enfoque es seguir la ruta del dinero, sí. tratar a los consumidores como pacientes del sistema de salud, no del sistema penal. Incluso muchos de los países avanzaron hacia la legalización de determinadas drogas como la marihuana. Entonces, hay como un enfoque diferente ya desde hace una década o más respecto a esta guerra, entre comillas. Sin embargo, en nuestro país esa discusión no hay siquiera terreno, o sea, ni siquiera se habla de esa posibilidad. Sí, yo creo que porque en general nuestra ley y nuestro sistema penal no le ha afectado a personas poderosas. Entonces, mantengamos así porque digamos que toca a los más débiles. Cuando empieza a tocar a otros, como ocurrió, por ejemplo, con la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, es una modificación que se hizo por medio de la ley 4431, que lo que hacía era que obligaba prácticamente a los jueces a que la regla sea la prisión preventiva y no a la inversa, como dice nuestra Constitución. Pero cuando empezaron a entrar políticos, empezaron a caer en desgracia, y entonces muchos así de repentinamente empezaban a tener un discurso garantista, donde la prisión preventiva debe ser la excepción, y qué sé yo. Entonces, en esa coyuntura, por un tubo, pasó lo que hace mucho queríamos que pase, que era que se derogue nuevamente esa modificación terrible que se había hecho al código, donde se invertía y se pisoteaba nuestra Constitución en lo que tiene que ver con la excepcionalidad de la prisión preventiva. Entonces tiene que ver con intereses coyunturales o a quién pisa más la ley, ¿verdad?
Entonces estamos muy lejos todavía, entonces, de que se puedan sentar, dialogar y redactar una ley y obviamente que ponerlo esto en Actualizar nuestra ley discusión. de drogas. Claro, no, yo creo que estamos Mm. muy lejos lamentablemente, Sin y el embargo, efecto es, vemos y somos noticias incluso a nivel internacional que caen drogas eh, toneladas. Entonces, claro, porque cae el sí. chofer y caen unos cuantos trabajadores precarizados, explotados, indígenas, extranjeros, Ujú. campesinos cunandí. Sí. Pero yo que he recorrido todas las penitenciarías de este país por muchos años, te puedo decir que de esos, los dueños de esos cargamentos no están allí. Mm. Claro, siguen bien escondidos y bien protegidos, porque obviamente Sí, no tienen sé si están protección. escondidos, claro, creo que disfrutando de la Mm. élite en los clubes. Qué bárbaro, terrible. La verdad que no tenemos un buen panorama incluso ya porque ya vemos como que no hay prácticamente, estamos todavía aplazados en materia de defensa de derechos humanos. Nuestro país no se caracteriza por eso. Lastimosamente vamos a seguir teniendo deudas con respecto a eso, Diana. Es así, hasta que en algún momento le toca a alguien que Poderoso. sí es importante y que entonces ahí nos ponemos rápidamente a ocuparnos y a poner el tema en agenda. Ujú. Entonces, quizás, no sé, habría que buscar algún caso paradigmático para el hijo de alguien importante o algún político de peso Ujú. para que empecemos a discutir. Nosotros hace 4 años me tocó estar en un centro de rehabilitación absolutamente irregular que Ujú. funcionaba, centro transformando vidas en Quiatá, donde muchas familias terminaban pagando millones, 5, 6 millones, para meter a un campo de concentración a sus hijos, a sus sobrinos que estaban con problemática de drogas y que el Mm. sistema de salud pública no tiene los mecanismos para hacerse cargo de manera adecuada. Eso funcionó durante años enfrente a las narices del Ministerio de Salud, de la Superintendencia de Salud. Nosotros habíamos registrado, hecho denuncias, haciendo monitoreo súper extenso, sin que tenga resultados. Ahí murió un joven, Mm. Leonardo, un estudiante de medicina. Se terminó colgando, ya no soportaba. Un día antes le habíamos pedido a la superintendencia que fuera a cerrar de una bendita vez. Fueron, grabaron a este joven diciendo, este lugar es un campo de concentración, Mm. sáquenme de aquí. Al día siguiente él amanece colgado. Ya no aguanto. ¿Y qué creen que pasó con Terrible. ese caso? Quedó en la impunidad. Mm. La directora del sitio fue procesada por el fiscal ¿En qué Ima, año fue quien eso? es reciente, te estoy hablando del 2017. Mm. Ella fue procesada por Ima, quien ni siquiera ordenó que se le haga una autopsia a este joven, directamente caratuló como suicidio. Ah. Imagínense, él estaba esposado, porque era algo que hacían en ese sitio. Para que la gente no se escape, los esposaban y les hacían cavar pozos en el fondo y se terminaban cayendo en el pozo de tan dopados que estaban. Mm. Nosotros llegamos a encontrar personas que tenían hasta 10 medicamentos por día, de medicación controlada, estamos hablando. Sí. Y traigo este tema porque tiene que ver con el enfoque, donde gastamos Mm. muchísimo en ese enfoque de guerra hacia las drogas, pero no nos ocupamos de generar un sistema sanitario que pueda Mm. abordar la problemática, el uso problemático de las drogas en niños, en jóvenes. Porque eso es lo que estamos teniendo, una iniciación temprana, a los Sí. 9, 10 años, en distintas clases sociales, pero aumenta el problema, pero no aumenta la inversión pública para Mm. atender el problema. La inversión pública en materia de salud mental, porque es un problema de salud Sí. mental Y no ahora con asumido. pandemia, con la pandemia es peor, seguramente. Y polulan estos sitios Mm. absolutamente irregulares que terminan poniendo en más riesgo a las personas usuarias que tienen un consumo problemático, a sus familias, y eso ocurre sin que el Estado haga nada. Y cuando se alerta, resulta que la superintendencia finge demencia, Mm. la fiscalía no investiga, deja impune ese tipo de hechos.
Entonces, después de un tiempo se reabren con otros nombres, como hace un tiempo me contaron que de hecho, así, eso sí que se reinventan, ¿verdad? Sí. Se reinventan y cambian nomás un nombrecito. Ahora yo le decía trastornando vidas en vez de transformando, porque eso es lo que yo creo que hacían. Qué terrible. Sí. Así. Diana, a ver, te quiero hacer otra consulta con respecto hay una ley, un proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados, donde no sé si tuviste ya conocimiento, Derlis Maidana plantea que las sesiones de mecanismo de prevención de la tortura sean de forma pública. Em, ¿Cómo vos ves esta posibilidad de que también sean públicas, así como son las reuniones del Consejo, de la Corte? ¿Estás de acuerdo con eso? Yo creo que la mayor transparencia y rendición de cuentas no tiene retroceso. Todos los órganos colegiados, salvo el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que también hay un proyecto de ley que se trata Sí, en breve en cierto. el Senado, respecto a la publicidad de sus sesiones, tiene que ser la regla. Ujú. Y en mi experiencia, que fui parte del mecanismo de prevención de la tortura durante sus primeros 5 años, considero que sí es posible plantear que sus sesiones sean públicas y que únicamente aquellas cuestiones como lo que tiene que ver, ¿por qué? Porque hay un manejo de la cosa pública, de recursos públicos, y por tanto se requiere la transparencia en esa administración. Ahora, cuando se tratará alguna agenda propiamente donde están los sitios a ser visitados entonces ahí obviamente que hay ni siquiera luego en las sesiones precisamente se acuerdan las agendas, eso se hace en una planificación más de equipo técnico, así que realmente, salvo excepciones que deberían ser fundadas, yo creo que la norma debería ser la mayor publicidad posible y yo estuve en esa institución y no veo mayor reparo a que así sea, salvo, como decía, excepciones muy, muy fundadas. Hay un artículo que creo que es de confidencialidad que hace que tiene el mecanismo. En estos casos, entonces, podría no publicitarse. Esa confidencialidad que prevé la ley tiene que ver con la protección de las personas. Es decir, si dar a conocimiento, por ejemplo, un informe donde estén datos de las personas entrevistadas y que eso, o que exija, por ejemplo, la autoridad información sobre quién dio ese dato, y que eso a su vez ponga en riesgo a la persona informante, que puede ser una persona privada de libertad o que está en un hogar, ahí es donde el MNP puede apelar a la confidencialidad que la ley le brinda para los casos en los que así amerite, lo cual no significa que se tiene que mover en un oscurantismo y que sea un misterio si realizan o no visitas, porque se publicitan, porque hay muy pocos informes, entonces la gran pregunta es qué hacen con los recursos públicos. Entonces son dos cosas distintas y no es bueno empantanar, y que espero que no caigan en ese discurso, porque son cosas muy distintas. Proteger a las personas que son fuente de información no significa manejar la institución a puerta cerrada, porque se trata de recursos públicos. Perfecto. Muchísimas gracias, Diana, por este contacto y bueno, que estés bien. Bueno, un gusto y siempre a disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.